La Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual manera, saludamos a los que ya se sintonizan y se pegan a la señal de rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Pueden vernos también a través de Periscope, @RCR750, y en la retransmisión en vivo que hace BPI, Venezolanos por la Información. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, estimado Neomar Hernández. ¿Cómo me le va? Bien, ¿y a usted cómo lo trata Madrid? Aquí le saludo desde nuestros estudios en Madrid. Muy bien, muy bien. Que están muy bien cuidados, le indico, ¿ok? ¿Quién está cuidando eso ahí? Los he encontrado maravillosamente. Muy bien. Dentro de un rato voy vamos a tener unos invitados especiales hoy acá desde los estudios en Madrid. Ajá. Y bueno, nada, lo que tengo que decirte, Neomar, en todo caso, es que está caliente aquí la calle con la campaña electoral. Uh-huh. Por supuesto, el tema de Venezuela no ha entrado como se esperaba, ¿no? Los temas nacionales han privado por encima de los temas internacionales extraeuropeos. Pero hoy hay un tema que de alguna manera hace y mueve y remueve, por cierto, ¿no? Uh-huh. Las cosas con respecto a Venezuela. Y es que posteriormente a las elecciones generales, que son este domingo, en España se realizarán el 26 de mayo se realizarán las elecciones al Parlamento Europeo. Uh-huh. Y el Partido Popular, que lleva como candidato a este joven renovador del Partido Popular, que es Pablo Casado, el Partido Popular ha fichado y ha incluido en sus listas al Parlamento Europeo nada más y nada menos que a Leopoldo López Padre. Sí. ¿Quién va a ser candidato? Va de 12 en la lista, un cargo casi simbólico, sí, que no sabemos si en todo caso tiene posibilidad, ya se verá. Uh-huh. Pero el tema es que esto de alguna manera saca un poco a el monopolio del tema. Leopoldo López había estado aquí en España siempre en manos del Partido Ciudadanos de Albert Rivera. Sí, me llamó la atención eso, así es. Sí, ha habido unos incidentes allí donde ha habido unos problemas de esos que llaman transfugismo, que se ha llevado el expresidente de la Comunidad de Madrid, se ha ido a Miguel Ángel Garrido a Ciudadanos. Ajá. Esto de alguna manera ha dejado a Ciudadanos al Partido Popular también resentido. Uh-huh. Y entonces pues se piensa que esto es una devolución de golpes, ¿no? De que por una parte
se va un fuerte dirigente del Partido Popular a Ciudadanos y por el otro lado un referente del tema Venezuela en España, vinculado desde hace mucho a la labor de Ciudadanos, ha sido fichado por el Partido Popular. Eso, además, hay incidentes no muy amables, no muy agradables, que hacen avisorar que los días que vienen serán de alta tensión. Ya se siente la tensión aquí en las calles de Madrid. La sede nacional de Vox, del partido nacionalista español Vox, ha sido atacada hoy a piedras, le reventaron los vidrios, ¿no? O sea, por supuesto, esto para nosotros en Venezuela, esto es una cosita ahí, hay un incidente, pero en Europa que algo como esto ocurra es normalmente un escándalo. Sí, es algo que se condena. Fue un incidente, ¿cómo se llama? Con el amparo de la nocturnidad. Uh-huh. O sea, no había actividad adentro, pero por supuesto los señalamientos del partido Vox van hacia el lenguaje de llamados a violentos que ha hecho el partido de Pablo Iglesias, quien cuando ante el avance del partido Vox, sobre todo después del resultado electoral que les permitió entrar al gobierno en la comunidad de Andalucía, Pablo Iglesias hizo una cosa que nos sonará muy peculiar. Por eso es que usted preguntará, bueno, ¿y ustedes por qué están hablando tanto de España? ¿Qué tiene que en Venezuela que hay tantos problemas? Amigos, lo que les dijimos ayer, pasan dos cosas. Número uno, lo que se hace en Europa con respecto a América Latina y con respecto a Venezuela está vinculado a lo que España opine dentro de la Unión Europea, número uno. Y número dos, lo que están haciendo aquí, Neomar, lo que están haciendo aquí estos tipos de Podemos, ya nosotros lo hemos visto. Es la película. Ya esto nosotros lo vimos. Ya nosotros lo vimos, por eso es que es necesario que lo sepan. Yo espero que los venezolanos con derecho al voto aquí en España y los que están en el resto de Europa y que tienen posibilidad de hacer su voto por correo, el voto por correo se extendió hasta las 12 de la noche de hoy, porque en efecto la situación es que se ha desbordado el voto por correo. El señor Pablo Iglesias llamó a acciones antifascistas con una jornada llamada Alerta Antifascista. Entonces él llama una alerta antifascista y empiezan a caerle a piedra a las sedes de Vox. Qué bello. O sea, entonces eso no te suena, Neomar, eso tú no lo has escuchado antes. Claro, que esos son los círculos bolivarianos de Pablo Iglesias y de Podemos. Ahí tiene. Que son a su vez los comités de defensa de la revolución, que afortunadamente no la ha podido instrumentalizar en España, pero él antes de llegar al poder absoluto, que es decir, a ejercer la jefatura de gobierno, ya él se está adelantando, pues Hubo actos violentos, muchos más violentos de lo que hubo aquí en Madrid, en una zona que normalmente las campañas, bueno, hoy en día siguen siendo violentas, pero bueno, vaya que si el País Vasco sabe de lo que es violencia en campañas y fuera de campaña. En actos electorales en San Sebastián, en Bilbao, hubo situaciones difíciles con estos antifascistas que iban a sabotearle los mitines a un partido que quiere actuar dentro de la democracia tanto como Podemos, ¿no? Uh-huh. Porque si al caso vamos, España vive una democracia y cualquier partido puede hacer sus actos sin problema. Igualmente en Barcelona hubo algunas agresiones hace unos días y a todo esto se suma, Neomar, es que hay un veto. Uh-huh. ¿Sí sabías esto? Hubo un veto al candidato de Vox, del Partido Nacionalista Vox. Se le ha vetado en los principales medios. Y él ha respondido a esto con más actos de calle. Uh-huh. Entonces esto tiene las calles de Madrid, de alguna manera la actividad política en la calle, lo tiene bien caliente porque entonces el tipo, mientras unos están en el debate, hubo 2 debates a los cuales a él no le permitieron participar, entonces él se fue a actos de calle que retransmitió en directo a través de sus canales en YouTube y de sus live en Instagram y de sus canales en Periscope. Esto es interesantísimo lo que aquí está ocurriendo porque entonces ante la censura, fíjate tú cómo pasan las cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo me pongo a pensar, ¿tú te imaginas que en el año 98 Chávez hubiese tenido la posibilidad de tener YouTube, de tener live de YouTube, de tener live de Instagram, de tener Twitter, todas estas cosas? Yo creo que hubiese llegado al poder antes. Claro, terrible, porque efectivamente Chávez era un monstruo, no solamente en el término humano y político, sino mediáticamente también lo era. O sea, el tipo se valía de cualquier argucia
digámoslo así, argumental, porque ni siquiera era argumental, yo creo que más bien efectista, para captar la voluntad de la gente, cosa que no es nueva. Si tú revisas... O quizá hubiese salido mejor, porque capaz se metía a youtuber y no se lanzaba presidente. Bueno, tú sabes que Chávez, y eso está muy bien reseñado, nuevamente traemos porque son como libros de cabecera, ¿no? En el libro de Thais Peñalver, tú lo que terminas detectando es que Chávez, producto de sus falencias de la infancia, producto de algunos complejos personales y familiares, Chávez tenía como que el llamado o la vocación a ser una especie de animador de pueblo, de fiestas de pueblo, y en eso es que se desempeñaba mejor al fin y al cabo. O sea, Chávez dentro del ejército y Chávez dentro de la Fuerza Armada en general no destaca por ser un espectacular paracaidista, ni por ser un tanquista muy avesado, ni mucho menos. Chávez destaca porque era un tipo simpático y más nada, pero en términos incluso académicos de la promoción y todo lo demás, es un mito que Chávez haya sido. Bueno, yo creo que él ni siquiera dijo eso, él nunca dijo que él había sido de los primeros de las promociones ni nada, porque en realidad no tenía cómo justificarlo, porque no lo fue. Pero es que él lo que trató de decir siempre es que él se le tenía como ninguneado, porque se sabía de su pensamiento de izquierda, de que él venía, y no es así. El tema es que Chávez no era un tipo experimentado en las artes y las ciencias militares, ni tampoco en otras artes y ciencias de la filosofía, ni la literatura, ni nada. O sea, Chávez lo que pasa es que era un tipo que quería conducir una especie de show, de fiesta de pueblo permanente, y para eso es que generalmente se le llamaba y se le tenía muy en consideración, para ferias y fiestas dentro de los cuarteles y tal. El tipo parece que, bueno, que era una nota. Ahora, Neomar, pero sí te voy a decir una cosa, ¿vale? Nosotros los venezolanos estamos definitivamente traumatizados con todo lo que nos ha tocado vivir estos 20 años, que no podemos dejar de hacer comparaciones, ¿oíste? Mira, claro, la crispación política que hay en España con los temas de estas fuerzas centrífugas de la unidad de España, con estas fuerzas extremistas izquierdistas, que agarran unas banderas que son simple y llanamente el extremismo puro. Uno siente que no, como que está, como que uno, como te había dicho, que ya esta película la vimos. Claro. Que ya esta película la vimos. Mira, cuando tú ves que actúa Sánchez del PSOE junto con su alianza, la alianza Sánchez-Iglesias, ¿no? Que son y los independentistas, son ellos. Ellos son aliados. En cualquier escenario lo serán y lo seguirán siendo. Están unidos, aunque se presenten en listas distintas. Pero del otro lado tienes a unos partidos que no se ponen de acuerdo, y eso me recuerda a mí el año 98. O sea, a mí me recuerda esto mucho el año 98, como tú veías a una gente que tenía más en común entre sí que ellos por separado con el chavismo, y cómo fue imposible que se pusieran de acuerdo a tiempo para evitar la catástrofe. Y tú ves entonces cómo las puntas y los problemas entre Pablo Casado del Partido Popular y Albert Rivera de Ciudadanos vienen siendo más o menos los mismos problemas que hubo entre Salas Romer y Acción Democrática en el año 98, donde Acción Democrática atacaba más a Salas Romer. Claro. Y al propio Chávez. ¿Y qué pasó? Ganó Chávez. Y entonces aquí, mira, todo indica, en los últimos, hay que esperar, no han salido los tracking, las encuestas de las más confiables, porque esa es la otra, ¿no? Aquí hay unos... ¿Pero hay data análisis allá o no hay data análisis? Sí, chico, hay unos muy parecidos, ¿oíste? Hay unos muy parecidos, una encuesta Puyá. Sí. Entonces, sí, hay unos Manolo Vicente León por ahí. Sí. Entonces, hay que esperar. Y hay interlaces también, ¿o no hay interlaces? Hay Techemel ahí. Sí, hay un Pepe Chemel. ¿Está un Pepe Chemel allá o no? Hay que esperar los números, porque lo que se piensa dentro de todo esto es que lo que puede ocurrir es que ningún partido obtenga la mayoría para gobernar en solitario. Y lo que aquí venga, obviamente, todo así lo avisora, es un gobierno otra vez de coalición, y que las coaliciones serán las que determinarán el rumbo de lo que termina ocurriendo aquí, inclusive con los propios partidos. Aquí se da por descontado que el fenómeno que se va a llevar todos los flashes va a ser Vox, porque va a entrar con muchísima fuerza al Parlamento, y que el mismo fenómeno, pero al revés, va a ser el de Podemos, que va a haber reducido su caudal electoral y su número de escaños, aunque
eso no evitaría que pudiese seguir gobernando si el PSOE obtiene la primera mayoría. Entonces, así como están las cosas acá, te tengo que decir que desde que he venido a España, ya esta es la segunda vez que vengo en pocos meses, está el fenómeno de los balcones, que es esto que llaman la España de los balcones, que la gente se toma los balcones para expresar su opinión y con una cosa tan sencilla como extender su bandera y poner su bandera, la bandera de Cataluña o la bandera de Euskadi o la bandera de España o inclusive, como me tocó ver hoy, la bandera de España y la bandera de Venezuela. Ya eso te da una idea de cómo están las cosas acá, de cómo el tema de Venezuela y cómo los venezolanos reclaman. Mire, y los venezolanos lo dicen, pero es que nosotros no podemos apoyar a Podemos porque Podemos chavista. Claro. Y eso, y además de eso, el reclamo que hacen los venezolanos diciéndole a los españoles, nosotros ya vivimos esto. O sea, no se equivoquen de esta manera. O sea, no entiendan que estos procesos son peores de lo que parecen. Tú vas a poner en el balcón allí del hotel, vas a poner la bandera de Acción Democrática, me imagino. No, voy a poner la bandera del PSOE, que es tu partido, que tú me dijiste ayer, tú confesaste ayer que tú eras del PSOE. Mire, vaya a las oficinas del PSOE a ver si a mí me tienen en esa lista infausta de alfaristas que tienen allí. Voy a ir. Porque ese es el partido de Alfaro, ese no es el partido de Felipe González, ese es el partido de Alfaro y de Zapatero, el que quedó siendo el PSOE. Vaya, averigüe y me borra. Si es posible y si es necesario, arranque la hoja completa y se la trae. O se la lleva para Alemania y después me la trae para Venezuela. Vamos a ir al corte y al regreso seguimos conversando sobre todas estas situaciones y por supuesto también queremos escuchar los comentarios de los oyentes. A través de nuestra vía telefónica vamos a estar conversando con ustedes. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Dos declaraciones ya aterrizando en Venezuela, aunque seguimos porque es ineludible, Daniel, seguir sobrevolando las realidades externas a las de nuestro país, pero hablando desde los Estados Unidos hacia Venezuela. Elliot Abrams ha dicho dos cosas que me parecen importantes el día de hoy. Número uno, de alguna manera sale como a aclarar el tema de la ruta que el propio Guaidó ha voceado por ya más de 3 meses. El paso 1, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, y ratifica que para que hayan elecciones en Venezuela, para que ocurra un proceso electoral, tiene que salir Nicolás Maduro del poder primero. Eso es como una cosa que ya viene siendo una perogrullada, pero... Había que aclararlo. Había como que aclararlo porque lo de ayer, yo no sé si por algún tipo de, vamos a decirlo así, de confusión interna en las vocerías o todo lo demás que se ha discutido en la Asamblea Nacional, la gente malinterpretó, por ejemplo, y aquí lo mencionamos el día de ayer, a Stalin González, que hoy creo que trataba de aclarar y no ha terminado aclarando mucho, pero bueno. Porque tú sabes que Stalin para aclarar no es bueno. Bueno, pero Stalin ha tratado de explicar el punto. El hecho es que ha salido Elliot Abrams y ha dicho eso. Y en segundo lugar, que es lo que me parece más sustantivo y a lo que hay que meterle más el diente, y es el tema siguiente, porque es un trago un poco amargo de digerir, ¿no? Y es el siguiente. Dice Elliot Abrams,
ustedes dirigiéndose a los chavistas, ¿no? Que todavía él dice que existen en Venezuela. Muy bien. Ustedes están viendo cómo el régimen de Maduro está destruyendo el legado de Chávez. Nosotros creemos que el régimen de Maduro debe llegar a su fin para que se pueda recuperar la democracia y la prosperidad. Pero al igual que los ciudadanos del país, los integrantes del PSUV tienen derecho a jugar un papel en la reconstrucción de Venezuela. ¿Y qué está diciendo Elliot Abrams? Elliot Abrams está diciendo que, siendo un poco realistas, él lo que ve es que la transición a la venezolana no va a ser muy distinta de las otras transiciones que se han producido en el mundo, ¿no? Y entonces dice, va a haber ex militantes del chavismo o plenamente militantes del chavismo, si es que existe el chavismo como corriente política y no como banda delincuencial, dentro del futuro gobierno de transición. Y es más, él dice, lo merecen porque Maduro ha destruido el legado de Chávez. Bueno, hay que entender en las declaraciones políticas que, aunque a mí no me gusta esta declaración, las declaraciones políticas a veces son el 80% es mentira y el 20% es verdad. A veces el 95% es mentira y el 5% es verdad. Hay veces que el 100% es mentira y el 0% es verdad. Entonces, cuando dicen esto, probablemente se está mandando un mensaje al chavismo para que el chavismo un poco se atempere y entonces, bueno, haya alguno que diga, bueno, hay que brincar el charco. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Vamos a poner un ejemplo que tú que estás allá en España, Daniel, el ejemplo de la transición española, que tanto se ha traído porque se han tratado de analogar. Que tanto se usa de mala manera, ¿no? Bueno, tanto se ha tratado de analogar Venezuela para darle resolución al puzzle, al rompecabezas, que entonces buscamos en Chile, buscamos en Argentina, buscamos en el tema nicaragüense, buscamos en España, buscamos transiciones y tú te terminas dando cuenta, yo que he sido un poco crítico con los enfoques teóricos que se han dado, que es que el diagnóstico es errado porque no se parecen los ejemplos políticos. Pero bueno, vamos a hablar de España. En España muere Franco. Para empezar, ese es un punto importante para una transición, ¿no? Y para que el viejo régimen muera. Que muera quien lo capitanea. Aquí murió Chávez, pero de alguna manera impusieron a Maduro, ¿no? Entonces, ahí tienes una primera diferencia. Pero muere Franco, se cae el franquismo, empieza a caerse, mejor dicho, porque no es que se cae de sopetón. Y quien termina, luego de algunos trastabilleos, colocado al frente de la jefatura del Estado, es Adolfo Suárez. Adolfo Suárez provenía del franquismo, pero un personaje, creo yo, medio moderado dentro del franquismo, pero había ejercido algunos cargos dentro de la fila franquista. Adolfo Suárez es el que termina legalizando la oposición o los partidos de oposición en España, es el que termina haciendo reformas y es el que termina realmente abriendo el sistema político en España con todas los cortapisas, ¿no? Que podían venir de una figura emanada del franquismo. Cuando tú me hablas de eso y me hablas de la transición española, yo lo que me preguntaría es, amigo Daniel Lara, ¿quién puede dentro de la nomenclatura chavista analogarse a Adolfo Suárez? ¿Tú ves un Adolfo Suárez en el chavismo? Yo no lo veo. Bueno, yo yo no voy lo a veo. responder eso, pero antes, Neomar, debo hacer algo que va a dar una idea, ¿okay? De lo que está ocurriendo aquí en España con nuestro estudio. Mira, aquí tengo para los que nos están viendo a través de YouTube, esto que tengo aquí en mis manos es nada más y nada menos que una bebida llamada Morir Soñando. Yo como que sé con quién estás acompañado tú. Tú como que sabes quién es la jefa de corresponsalías aquí de RCR, ¿verdad? Ay, saludos a Mario, Este vale. estudio. Saludos a Mario. Ya vamos a hablar de eso. Pero mira, tú preguntabas por un Adolfo Suárez en el chavismo. Yo te respondería a ti. ¿Y es que acaso el franquismo es analogable al chavismo? No, para empezar. Pero bueno, yo te estoy tratando de forzar el ejemplo, de Claro, falsar la situación. Pues. Por supuesto, pero para llegar a el análisis hay que entrar allí, ¿no? Lo primero es que el franquismo ganó una guerra civil. Claro, sí. En la cual arrasó en una guerra cruenta donde hubo atrocidades en ambos bandos que no han sido debidamente superadas y que partió a este país de una forma terrible y que casi 80 años después sigue siendo sigue siendo tema de campaña, fíjate. Sí, número uno. Número dos, en el caso del franquismo, el franquismo murió cuando Franco, ¿verdad? Cuando Franco pierde a su principal referente de sucesión, que era Carrero Blanco, que fue asesinado por la ETA. Y eso de alguna manera crea aquel fenómeno que se llamó el tardofranquismo, que no era precisamente un franquismo originario, sino que era una especie de franquismo derivado que decidió, para sobrevivir, ¿verdad?
matar al padre, como se dice en política, es decir, entregar las principales banderas de lo que había sido hasta ese momento el franquismo y moverse hacia una posición de centro. En esa posición y de ese movimiento dio cuenta una figura como Adolfo Suárez, que venía de ser un funcionario, como no, del franquismo, que no era precisamente un militar ganador de guerra, no era un criminal de guerra, no era un torturador. Era muy joven, era muy joven, Daniel, era muy joven también. O sea, era joven, no era muy joven, pero sí era joven, pero tenía carrera, era conocido. Y de alguna forma eso, Neomar, buscarlo en el chavismo sería buscar como tratar de buscar si en una banda criminal cuál es el tipo que tiene menos muertos o el que tiene menos delitos. Y yo creo que eso no está planteado. Y los que intentan hacer esas comparaciones, tú y yo los conocemos, ¿verdad? Tú y yo conocemos a los que intentan a forzar la barra de esa manera, intentando decirle a la gente que aquí es posible. No, aquí vamos a hacerlo, tú vas a ver, aquí va a pasar igual, vamos a armar, ¿cómo es que llaman? El escenario de la transición española. Y normalmente son lo mismo que te usan el ejemplo chileno, ¿no? Que es igual de desafortunado, porque hay que empezar por el principio. O sea, no estamos hablando de una situación que hayamos visto antes. En Venezuela tenemos una situación terrible. ¿Y la situación cuál es? Bueno, que tenemos una organización criminal en el poder. Es lamentable. Así es. Y eso no lo digo yo, no lo dices tú. Eso lo dicen los organismos internacionales, ¿no? Bueno, de hecho, así es. Entonces, en la declaración de Abrams, yo más que tomármela a pecho, lo que quisiera es hacerle ese comentario, ¿no? Y quisiera complementar el comentario diciendo que tampoco es que esta solución, esta aproximación al problema, ni siquiera desde el punto de vista teórico, sino de los propios políticos, es nueva. Porque, Daniel, ¿desde cuándo tenemos aquí historias de la gente que fue y ya no es y entonces ahora va a ser? Y me explico. Ismael García fue el primer ejemplo, o tratar de ser el primer ejemplo de crossover de chavismo a la oposición, potenciado a través de la vieja Globovisión, además, la de Alberto Federico Rabel, por cierto, el señor Zuluaga, y se pensaba que, bueno, unir exchavismo con medios de comunicación, eso iba a ser un cóctel que le iba a dar la estocada final al chavismo. No pasó. Luego se intentó en tiempo más reciente con el señor Falcón. Bueno, y Falcón ya no sé ni de qué es de él, no es como el jinete sin cabeza. Uno ve a Falcón y no sabe ni quién es Falcón, pero bueno. De hecho, me voy más allá. Maduro, en su momento, año 2013, cuando, propia confesión del señor Enrique Capriles, Maduro le roba la elección presidencial. Y bueno, luego eso se queda así. Maduro en su momento era percibido en algunos círculos económicos, en algunos círculos de la opinión pública, y yo recuerdo un encuestador que me dijo a mí, tú tranquilo, que bueno, el hombre viene con una tendencia a abrir los mercados, a entenderse con el capital extranjero. Yo estoy esperando, yo 7 años después estoy esperando el capital extranjero todavía. El capital extranjero, bueno, ruso o chino quizá, pero para endeudarnos y para dominarnos, Lo que abrió no fue los mercados, sino los automercados, que le reventó la mandarria mandando a la gente a saquear. A saquear, bueno, y lo que se abrió fue el ansia de robo, ¿no? Pero en todo caso así era. Maduro era percibido como una solución transitiva hacia la democracia desde algunos círculos, te repito, de la opinión pública venezolana. Eso no trascendió luego porque, bueno, en la práctica se echó por tierra. Luego se ha constatado que inclusive, y no es porque Maduro sea peor que Chávez en términos personales, ni mucho menos, sino que porque le tocó un país que ya estaba severamente quebrado por las prácticas de Chávez, Maduro ha sido mucho peor que Chávez, sí, en su desempeño, porque no tiene para gestionar la fase populista del chavismo, pero estamos así, pues, que Maduro terminó siendo... Pero no. Yo creo que hay una forma mejor de decirlo. Es que Chávez fue tan terrible que nos dejó a Maduro. Bueno, ahí tiene... Porque cuando uno dice que Maduro es peor que Chávez, de alguna manera uno puede venir a decir que uno lo que está diciendo es que Chávez tenía algo bueno. No. Es que Chávez fue tan malo, tan maluco, tan perverso, tan pérfido, tan vil, tan ruin, tan bajo, tanto odio le tenía a Venezuela, que nos dejó a Maduro, chamo. Como hijo único, imagínate tú. Como hijo único no, pero que es lo peor, ojalá fuese único. Bueno, él dijo que era hijo único, después parece que había más doliente. Tenemos que ir al corte comercial y venimos con más y así nos va transmisión conjunta Madrid-Caracas el día de hoy. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va, y la pregunta del millón, Daniel, es ¿qué se dice allá a propósito del... Tú estabas diciendo que va a terminar siendo una coalición, ¿no? Y es importante también aclarar eso, que hay gente que, fíjate que en la desesperación de la tragedia venezolana en cuanto a su sistema político, la gente trata de informarse sobre los modos de hacer que tienen otras partes del mundo para salir adelante. Y entonces dicen, quizá el problema venezolano es el presidencialismo, entonces hay que constituir un régimen político que no sea presidencialista, sino que sea parlamentario. Y es más o menos lo que hay en España, claro, morigerado además por una monarquía que tiene un papel más simbólico que otra cosa, pero es una monarquía, digamos, moderada, no es una monarquía absoluta, por supuesto. Pero ¿qué pasa en España? Y es bueno lo que tú señalabas, que es difícil que un partido se lleve todo. De hecho, tú, que tienes una mejor memoria que la mía, deberías recordarnos qué últimos jefes de gobierno en España han logrado gobernar en solitario. Yo recuerdo, creo que un periodo de Aznar, el primero de Zapatero, yo no recuerdo si el segundo de Zapatero también, pero... No, al revés. El segundo, ¿verdad? Cuando lo reeligieron. Zapatero, sí, fíjate. Pero es difícil porque entonces termina, ya te doy la palabra, Daniel, lo que termina ocurriendo es que los regímenes parlamentarios tienen una gran debilidad también, que los regímenes parlamentarios tú terminas sometido a veces al chantaje de las pequeñas minorías que no hacen mucho, pero como se organizan políticamente, y como tienen derecho, pues porque las minorías también tienen derecho, de hecho esa es la base de la democracia, pero terminas atándote a tantos grupos, a tantas banderías que no terminas de cuajar en tu plan de gobierno, en tu proyecto de gobierno, porque tienes que hacer muchas concesiones para poder sostener justamente el gobierno, porque de eso depende el apoyo parlamentario. Entonces ese es un comentario importante que hay que tener en cuenta cuando se busca decir que el parlamentarismo es la solución automática a problemas como Venezuela. Neomar, fíjate, no hay soluciones mágicas. Y las soluciones y la marcha de los países no está vinculada a que sea un país parlamentario presidencialista, porque si la solución fuese que todos los países sean parlamentaristas, ¿cómo dejamos el ejemplo de los Estados Unidos? Los Estados Unidos es un país que tiene un régimen presidencialista y funciona. Así es. Y tú me hablas del otro tema de los pequeños partidos. El problema no es de los pequeños partidos. Y el término chantaje yo tampoco lo utilizaría, porque los pequeños partidos responden a realidades regionales o de grupo. Y si tú, por ejemplo, eres de una región y esa región escoge 3 diputados, ¿verdad? Esos 3 diputados electos por esa región, si son de un partido regionalista, ¿qué van a buscar? Van a intentar influir por mandato de sus electores y de su región en el gobierno nacional, para que ese gobierno sea un gobierno que vele por los intereses de su región, porque para eso es que llegaron. Entonces eso, por ejemplo, te pongo 2 ejemplos extremos que conozco bien. El caso España y el caso Israel. ¿Okay? Normalmente se dice que cuando hay muchos partidos dentro del Parlamento,
eso llama a la inestabilidad del gobierno, porque el gobierno entonces en cualquier momento pierde los apoyos y el gobierno hay que volver a hacer unas elecciones. Italia es el caso. Claro, pero es que el problema allí no es el sistema parlamentario. El problema allí es las características de la sociedad. Claro, sí. Cuando una sociedad no está acostumbrada a resolver sus problemas por el consenso, sino a los palos, ¿verdad? Como ocurre en Venezuela, o a los realazos, o a los pactos de la corrupción, como ocurría y ocurre aún en Italia, bueno, allí es donde está el verdadero problema. El problema no está en el sistema. Tú le pones un sistema presidencialista y eso va a ser igualito. Es así, es verdad. Pero ve el sistema mixto francés, por ejemplo, donde hay un sistema donde hay un primer ministro y hay un presidente, y se elige un presidente y se van a elecciones parlamentarias, y en muchas ocasiones un presidente a mitad de su mandato tiene elecciones parlamentarias y su partido pierde las elecciones y queda de primer ministro un miembro de un partido opositor y él se lo tiene que calar. Ese sistema francés es interesante. Si nos ponemos a analizar dentro de todo, para los que están buscando algo, usted quiere, bueno, combine las dos cosas, pues. Busque que el primer ministro sea electo por el parlamento y que, por supuesto, por un parlamento que es electo por la gente, claro. Y busque que el presidente de la República sea electo en elecciones directas. Por la gente. Eso podría ser una cosa interesante, eso no, a mí no me suena mal, pero en el caso particular de España, mira, aquí pasa lo contrario. Fíjate tú lo interesante del asunto. Los gobiernos más amplios que han tenido personas como Felipe González, como Aznar y como Zapatero han sido menos, inclusive para su propio partido, han tenido menos problemas cuando han sido gobiernos de coalición. Mira, el primer gobierno de Aznar tuvo que gobernar con el apoyo, en efecto, de los independentistas, de los autonomistas, de los nacionalistas catalanes, de lo que fue Convergencia y Unión. Pero el segundo gobierno de Aznar fue con mayoría absoluta. Y qué mal le fue, tanto que ganó Zapatero. El primer gobierno de Zapatero fue una cosa, bueno, que parecía un Frankenstein. Allí estaba Izquierda Unida, lo que hoy es Podemos, allí estaban los independentistas catalanes, los republicanos catalanes, los nacionalistas vascos, ahí estaba todo el mundo. Todo el mundo estaba ahí metido. Pero en el segundo gobierno de Zapatero, él logró la mayoría simple para gobernar, solo. Y allí fue donde se vino abajo el PSOE. El caso Rajoy acumuló tantas mayorías absolutas, ¿no sé?, que sus políticas de pactos y de interacción en el modelo político convirtió al Partido Popular en un monstruo carcomido por la corrupción que se vino abajo y lo que quedaron fueron los escombros. Y mira cómo estamos con 5 partidos. Entonces, para buscar ejemplos con respecto a Venezuela, ¿tú te imaginas lo que sería? Ponte a pensar. Vamos a suponer que la actual Asamblea Nacional tuviese que nombrar un primer ministro y que el presidente de la República lo elijamos los venezolanos, ¿no? Y la Asamblea Nacional tenga que nombrar un primer ministro que sea el que forme gobierno y que el presidente se lo tenga que calar. ¿Tú te imaginas a la actual oposición intentándose poner de acuerdo? Es un rollo. ¿Tú te imaginas? Y los argumentos que se usarían. Entonces, allí, ¿qué pasa? Que se utilizarían argumentos como este. No, allá hay que poner un zorro viejo. No, allá hay que poner a un joven. No, allá hay que poner a un amarillo. No, allá hay que poner a un verde. No, hay que poner un independiente. No, allá hay que poner un minoritario. Esas serían las argumentaciones cifrinísticas que habría. Y el gran planteamiento de fondo, ¿qué sería? Que como eso saldría mal, cuando sale mal, la gente le echa la culpa al sistema. Claro. La gente dice, no, viste, es que el parlamentarismo no funciona para estos países, como lo dicen. Claro. En América Latina se dice eso, no nada más en Venezuela. Esta discusión, ojo, la tienen en todos los países de América Latina. Sí, en América Latina hay mucho eso. No, que el parlamentarismo no sirve para América Latina. Que aquí se amerita de un hombre fuerte, un Estado centralizado, y porque aquí hay mucha dispersión, porque las gentes, así se dice, las gentes no son prestas. Bueno, eso se rastrea hasta en los textos de la independencia, ¿no?, de cada uno de los países de América. No están dados al parlamentarismo, a la moderación. Imagínate tú. Entonces, imagínate tú que llegó España a una monarquía constitucional y en América Latina todavía tenemos una monarquía absoluta con la sustitución. En vez de un monarca tenemos un presidente. Bueno, es más o menos... Bueno, de hecho, ese es un gran punto, Daniel. Cuando ya tenemos, creo que tenemos llamadas, ¿no, César? Tenemos algunas llamadas allí.
Pero antes de pasar a las llamadas, el punto es ese, que todos los historiadores serios de este país y los hombres que estudian la cultura de este país dicen que el gran problema que arrastramos nosotros desde el punto de vista de la cultura política es que no logramos sustituir a la monarquía absoluta española, sino que lo que le hemos venido cambiando el gorro, más o menos por decir algo, ¿no? Le hemos venido poniendo el gorro a veces de Guzmán Blanco, a veces le poníamos el gorro de Gómez y a veces le pusimos un gorro que no era individual, sino un gorro grupal, le pusimos un gorro a Acción Democrática, después le pusimos uno a Copey y luego, por supuesto, volvimos al gorro individual con Chávez. Entonces, ha sido una sustitución no exitosa, la del sistema monárquico absolutista en Venezuela, pero bueno, ese es otro tema también muy profundo para despacharlo en 5 minutos. Vamos con llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Leomar. Saludos extensivos hasta Daniel. Por cierto, una observación que hace tiempo se la quería decir a Daniel, que cuando se pone bravo habla como Rómulo Betancourt. Pero que no se ofenda cuando entra en esas crisis de que ya no puede. Ajá. Bueno, pero lo que quiero hacer es simple. Ajá. Porque sí existe el ejemplo de Nicaragua, de Cuba, ahora Venezuela. ¿Cómo puede ese país pensar en un socialismo, en un comunismo? Si ven que nos estamos muriendo yo me de pregunto hambre, lo que mismo, estamos amiga. comiendo la basura. Así es. Entonces, y yo he visto allá en el Congreso de España con la camisa que estamos con Maduro. Qué pena, qué vergüenza. Yo no entiendo cómo no ven cómo México cayó en eso y ya este señor está mostrando, se le está saliendo la máscara de chavista. Entonces, amiga, ¿cómo es su ¿qué nombre? más? ¿Su nombre? Que no me lo di. ¿Cómo? Carmen Jiménez, que estoy llamando desde Caracas. Carmen, gracias por tu comentario, de verdad muy bueno y muy acertado. Yo me hago la misma pregunta. ¿Cómo es posible que viendo tanta evidencia de fracaso haya gente tan estúpida todavía, tan corta de mente y de miras, que pueda pensar que es que el problema es de aplicación, que el problema son los actores, que el problema son las coyunturas históricas, y no es que que lo que se plantea es un disparate, que no funciona y ya, pues. Tenemos... ¿Sabes lo que no funciona de ninguna manera? El populismo. Sea bailando en tarima, ¿verdad? Sea hablando de que no hay verdadero socialismo, o sea grabando video, volteando unas cachapas y haciéndolo viral. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Le habla Jorge Suárez. Jorge, bienvenido. ¿Cómo está usted? Adelante. Mire, el día sábado está planteada una marcha del chavismo, ¿no? De la gente del gobierno, pues, o del régimen, como lo quieran llamar. Supuestamente celebrando la salida de Venezuela de la OEA, ¿no? Así es. Pero ¿será eso tan cierto cuando aparentemente el señor Tarre Briceño tiene una mayoría de países allí que apoyó su presencia dentro de la OEA, y que creo que hoy mismo se está verificando un desalojo o un abandono por parte del personal de la Embajada de Venezuela en Washington? Bien, gracias Jorge. Bueno, sí, esto estaba anunciado, ¿no?, por parte de Maduro, pero evidentemente Tarre Briceño tomó asiento en el pleno de la OEA y es reconocido, ¿no? Ganó. De hecho, mucha gente no esperaba esto, Daniel, lo comentamos en su momento, que Tarre Briceño lograra los votos, lo logró por un voto, pero bueno, milagroso y bendito voto al fin. Por fin, un triunfo en la OEA, logró que se le fuese reconocido el cargo como representante legítimo de Venezuela ante ese organismo, pero bueno, Maduro dice que se sale como se salió Cuba y como han hecho otros países de la misma índole y de la misma estirpe, ¿no? ¿Tenemos más llamadas? Más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No tenemos más llamadas, Daniel. Bueno, pero lo que tengo que decirte, Neomar, es que se extraña, tengo que decirlo porque no me queda, se extraña mucho cuando uno ve cosas muy parecidas, cuando revisas las cosas que se utilizan en el debate de las elecciones acá. Son normalmente argumentos donde se plantean temas de cierta profundidad. La fuerza del trabajo, la precariedad del empleo, el tema de quién tiene mayor posibilidad de mantener España unida, el tema de la economía, el tema de la inserción en Europa. Ahorita, en el caso de Alemania, está para las elecciones europeas, el planteamiento está fundamentado en el tema del medio ambiente.
Esa es la discusión en este momento en Alemania. Y aquí es que queremos tener agua, Daniel. Aquí es que tenemos y exacto, allí es donde ves, en el primer mundo, se está hablando de la calidad del agua que la gente toma. En Venezuela hay gente tomando agua del Guaire, chico. Sí. Y eso hay que decirlo y de repetirlo una y otra vez. Y yo no sé si en Europa saben lo que es el Guaire. Bueno, va a haber que enseñarle a ciertos personajes. Yo no sé si Pablo Iglesias, yo no sé si le gusta bañarse, no sé cuáles son sus costumbres en cuanto al aseo personal, pero yo no sé si a Pablo Iglesias le gustaría bañarse en el Guaire, como están haciendo tantos venezolanos en Caracas. Sí. Bueno, para que ande hablando maravillas del chavismo, para que ande hablando maravillas del socialismo. El socialismo sería capaz de convertir todos los ríos de Europa, si todos los países de Europa caen en el socialismo convertiría a todos los ríos de Europa en algo peor que el Guaire. Eso debería decírselo a alguien, al señor Pablo Iglesias. Ojalá ahora el papá de Leopoldo López, que va a ser candidato aquí, se lo dijera. Bueno, y eso yo voy a buscar, por cierto, señor Leopoldo López, estoy en Madrid. ¿Dónde está usted? Bueno, tú habías dicho, tú habías dicho que tú estabas buscando, te faltaba en el arqueo de invitados que estabas haciendo el Partido Popular. Bueno, y ahora qué más oportunidad que tener a Leopoldo López Gil como candidato para tener acceso al Partido Popular. Aparezca, señor Leopoldo López Gil, para que se entreviste con Daniel Lara. Vamos a ir al corte y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. No puede ser. ¿Se fue la luz otra vez? En tuplata.com.be te ayudan a resolver. Ahora cuenta con un amplio stock de plantas eléctricas para tu casa o negocio. No dejes que la oscuridad te amargue la existencia. Con tuplata.com.be compra tu planta eléctrica directamente desde los Estados Unidos y te llega a la puerta de tu casa sin complicaciones. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore della Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, hay mucha alarma, Daniel, por una noticia que se ha divulgado el día de hoy. Tiene que ver con un naufragio de una embarcación que habría salido desde Güiria, en el estado Sucre, que bueno, Güiria es una especie de jardín de cosas bellas, hasta se pretendía que llegara esta embarcación hasta Trinidad y Tobago. Bueno, naufragó, se han conseguido o se salvaron solo 2 personas, 33 están desaparecidos, todavía no se les da por muertos, pero están desaparecidos, y lo más trágico y lo más escabroso del caso es que lo que afirma la propia Sodio Oriente, o sea, los militares que están presupuestos a cuidar esa zona, es que se presume que la embarcación estaba en estas cosas de tratas de blancas. ¿Y cómo no pensar, Daniel, cuando hablan de trata de blancas, en lo que ha cundido en la isla de Cuba por tantos años, ¿no? Que se ha convertido tan famosa por sus jineteras, ¿no? Y cómo no pensar también, que está un poquito más lejos, pero más o menos el mismo ejemplo, en lo que se convirtieron en los países de Europa del Este, justamente luego de la postración en la que los dejó ser satélite de la órbita URSS, luego de que se plegaron por acción o por omisión al comunismo, ¿no? Y es que el comunismo, y cerramos como cerramos ayer, termina siendo tan miserable que
casi que revive en el siglo XXI y lo revivió en el siglo XX, prácticas que se pensaba que en Occidente estaban derogadas del siglo XVIII, por decirte algo, la esclavitud. Si bien ya no se vende a la gente, como por ejemplo, se vendía a los negros del África que traían a América, o se hacía esto en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, por ejemplo, hasta cierto punto, bueno, no se vende a prostitutas, se vende al ser humano como si fuese una mercancía. Eso es el comunismo. Eso es el comunismo, claro. Daniel. Eso es el comunismo. Bueno, pero te cuento algo, Neomar. Sigue habiendo mercado de esclavos. Uh-huh. Yo estoy preparando y ya para el segundo Qatar, como he anunciado en el segundo semestre de este año, va a estar listo en mi libro sobre mi experiencia como refugiado en Europa. Está la narración de varios refugiados vendidos como esclavos y que vendidos como carne humana para las actividades de la trata de personas y de esto que llaman tráfico de refugiados, que los cuentos son terribles, de las cosas que ocurren en Libia, de las cosas que ocurren en la costa de Malta, de las cosas que ocurrieron durante esta crisis de refugiados y tantas cosas que cuenta tanta gente. Mira lo que está pasando con la caravana, la fulana caravana de migrantes, tan promocionada y publicitada. Ayer se supo la noticia, distribuida por la gente de Associated Press, la agencia internacional Associated Press, indicaba que hubo el caso de un niño de 3 años solo en la frontera. Un niño de 3 años, que fue encontrado solo porque se escuchaba su llanto y la policía fronteriza lo encontró y lo llevaron y lo tienen bajo custodia como menor no acompañado. Y entonces se revela, cosa que ningún medio le había puesto la lupa, porque aquí los medios han usado la caravana migrante como un arma arrojadiza para criticar a Donald Trump. Uh-huh. Lamentablemente no han tocado el tema. Resulta ser que hay una gran cantidad de niños solos que mandan con las mafias para la frontera para que vayan y se aprovechen de la cosa y les den el asilo y después gracias a eso poderse reunificar con los padres en los Estados Unidos. Esas son las barbaridades que hace la izquierda, esas son las barbaridades que hace el comunismo, y entonces eso hay que decírselo a la gente, que aquí están vendiendo como carne humana a los venezolanos, y eso también lo hicieron los cubanos, eso también lo hicieron los Castro, chicos. Aquí nos están cubanizando por completo. Completico. Nosotros nos tenemos que ir el día de hoy, volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. No nos queda más que agradecerles por dispersarnos su atención durante esta hora. Acompáñenos mañana, por favor, que será Viernes de los Oyentes. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va